Certo pessoal, vamos a continuar dando secuencia y continuando con el video anterior que presenté la teoría de la persuasión de Karl Hofland, y ahora voy a dar paso a la segunda teoría y cuya palabra llave sería función. ¿Por qué? Porque vemos que esta teoría se denomina funcionalismo y fue creada por Lasswell, un mismo autor que crió anteriormente la teoría de la huella hipodérmica y un modelo de comunicación de Lasswell que voy a mostrar ahora en continuación, junto con otros dos grandes referentes de los estudios de los medios de comunicación de la época de Segunda Guerra Mundial, década del 50, 40 del século pasado en los Estados Unidos. Ellos son Paul Blasserfeld y Merton, otro autor. Entonces aquí, como fala la palabra funcionalismo, la palabra llave de esta teoría que vamos a ver a continuación es básicamente el concepto de función. Ellos se van a dedicar, si yo quería que resumir rápidamente cuáles son las características de esta escuela, es que esta teoría va a tratar o se va a enfocar fuertemente en analizar e identificar cuáles son las funciones que ejercen la sociedad en esa época y ahora también los medios de comunicación de masa. Bom, este gráfico que estoy mostrando aquí forma parte do modelo de comunicación elaborado por Lasswell junto con su teoría de agulha hipodérmica. Vamos a intentar identificar aquí algunas diferencias fundamentales con un modelo de comunicación celebra que fue propuesto por la teoría matemática de la información. Eu sugiro que, si no se lembran, que yo ya falei en el video anterior, intenten pegar el slide en PDF de la aula pasada y abran para ver cuál era la propuesta de emisor, receptor, canal, decodificador y audiencia. Bueno, en este caso, un modelo básicamente de Lasswell se compone de 5 partes, también que funciona de forma lineal. Lembremos que Lasswell, como ya falé en el video anterior, básicamente él apuntaba que los medios de comunicación de masa eran las mensajes que ellos difundían, eran directas, dirigidas para un público homogéneo, isolado, el cual podía ser ampliamente manipulado. Entonces aquí lo que Lasswell va a considerar en este modelo lineal también, la mensaje en comunicación, vean que de forma similar con la teoría matemática, comienza con un comunicador o emisor, que es la pregunta que él hace, que sería ¿u quién? Un comunicador o emisor, que corresponde básicamente al transmisor, o sea, quien planea a questão do poder, o sea, planea las políticas de comunicación, de publicidad, es quien detenta los medios de comunicación, son aquellas personas del gobierno, de las fuerzas armadas, de las empresas, grandes empresas, que tentan a través de la publicidad o de alguna forma emitiendo una comunicación, una mensaje para un público, ter o control da mensaje y la emisión de las mensajes. O sea, ya planea quién es el transmisor, quién detenta ese grande poder. En la secuencia tenemos la mensaje, el comunicador dice o qué. Este gráfico, perdón, está en idioma
catalán, mas foi o melhor que eu encontrei para, porque eu vou falar depois por que escolhi esto e não outro que tem vários na internet. Então, a sequência, depois temos a segunda parte, seria a mensagem, que seria diz o que o comunicador. Vean que de esta forma Laswell lo que tentó realmente fue descompor el proceso de comunicación, segundo Eli, y tentar identificar con mucha precisión todas las partes del circuito comunicativo masivo de comunicación. Entonces ahí básicamente este modelo que él elabora es para que cualquier pesquisador que está direccionado o especializado en el proceso de comunicación de masas, de medios de comunicación de masas, possa ter clareza de qué parte involucra cada cuestión. O sea, un pesquisador se puede especializar en cualquiera una de esas partes. Entonces, en la parte de un mensaje que diría diz o que, o comunicador quién, ahí tenemos un análisis de contenido. Análisis de contenido, básicamente si yo me quiero analizar, me quiero desenvolver o especializar en esa parte. En esa parte dice que la mensaje corresponde a las mensajes que pueden incluir, dice ahí el autor, conclusiones, de cuál sería la mensaje más bien sucedida. Semejante a lo que Hopland falaba recién o anteriormente en la teoría de persuasión. Después, la tercera etapa serían los medios de comunicación, que sería un canal. Y ahí tenemos la tercera parte, sería para quién, o por quién. Sería analizar. Ahí vamos, el autor salienta que se analiza el canal y ahí es quién impacta o qué impacto puede crear los medios de comunicación según las mensajes. ¿Tá? O sea, según las mensajes, si es radio, si es TV, si era impreso, si era cinema en esa época, eu analizando profundamente ese canal y las características o atributos de cada medio de comunicación, eu tengo mayor control de saber si cómo va a ser el impacto de los medios de comunicación. Por ejemplo, para tal información voy a usar un radio o voy a usar los medios impresos que se demoran más en circular, o voy a utilizar un radio para un determinado tipo de información de último momento de impacto, o en esa época colocámonos en ese contexto, o voy a usar el impreso porque preciso de una publicidad de por ahí o una información de tinte más visual y aprofundada. Entonces analizo el canal, analizo los medios. Entonces tenemos hasta ahora en la primera etapa tenemos o quem, que es el comunicador. En la segunda dice o que, a mensaje, por cuál canal, que serían los medios. Y después tenemos a quién, dirigido a quién, al receptor. Ahí tenemos análisis de la audiencia por parte del especialista en comunicación. Esa etapa corresponde a analizar al receptor y saber quién es efectivamente ese receptor. Bueno, muy bien. Haciendo un paréntesis, podemos decir que esa cuestión del receptor, análisis de la audiencia, era una cuestión, o era la cuestión, que Hopland, en su teoría de persuasión, se enfoca a estudiar. Hopland, en ese circuito propuesto por Laswell, por ejemplo, él analiza las mensajes y los receptores. ¿A quién? Y por último, el modelo de comunicación de Laswell, de la quinta etapa, diría con cuáles efectos. Entonces, esa va a ser o análisis, la etapa de análisis de los efectos concretos post emisión la mensaje. Aquí tenemos los efectos, dice que son múltiples, son diferenciados, no coinciden con las interacciones. O sea, interacción sería el usuario consumiendo los medios de comunicación, ¿cierto? Ahora, ¿por qué yo pegué este gráfico que está en portugués? O sea, quién dice o qué, por qué canal, a quién y con cuáles efectos. Esa sería la grande lógica.
Então, eu coloquei este gráfico, que está en catalán, repito, el idioma catalán se fala en la región de ahí de Barcelona, de la España. ¿Por qué? Porque lo que interesa a mí colocar acá que el gran questão do modelo de Lasswell, ¿sí? La propuesta de Lasswell, y yo marqué con vermelho ese círculo, esa elipse ahí, es que según Lasswell, quien controlar los medios de comunicación, quien for o transmisor, plantea la cuestión de poder. Quien tiver los medios de comunicación detenta o poder. Y eso pessoal, a gente lo puede trasladar a nuestro contexto o realidad actual. Pensemos conmigo, juntamente. ¿Por qué la Globo, el gran conglomerado Globo tiene el poder que tiene en Brasil? ¿Por qué el grupo RBS tiene el poder que tiene en Brasil y tiene aquí en nuestro estado de Río Grande do Sul? Y así con otras empresas de comunicación en cada estado, y sin falar las internacionales. Porque hasta el día de hoy, quien tiene, por ejemplo, la familia Mariño, la Globo, quien detenta, quien es el emisor, transmisor, tiene un grande poder en la sociedad. Por algo los políticos en las últimas décadas tentan comprar y adquirir medios de comunicación locales o regionales. Quién sabe, ustedes deben saber, de acuerdo a la ciudad de origen de ustedes, que algún político va a tener parte accionaria seguramente en su ciudad, de alguna radio importante, de algún jornal importante o de un multimedio importante. Porque ahí fue donde detectó Lasswell la que está quien te tiene el poder puede manipular, ¿cierto? Entonces este esquema es muy interesante que nos ofreció Lasswell, porque descompondo de esa forma el proceso, yo me concentro en analizar cada etapa del proceso comunicativo. Y puedo estudiar los estudios de la recepción, que sería la audiencia, puedo estudiar el análisis de los efectos, puedo estudiar las características de las medias, por ejemplo, Internet, Facebook, Instagram, en este contexto, para saber si tiene una empresa, una organización, o una agencia publicitaria o asesoría de comunicación, o trabajo para una prefectura, o un jornal, o una radio, saber cuál es la especificidad de cada medio, cuál es el público que consume ese medio, con preferencia, cuál es un medio que mejor se adapta a mis objetivos comunicacionales. Entonces todo eso estaría ahí en la cuestión del análisis del canal. De disso que la mensaje también, vean como el Hopland, en la teoría de persuasión, él dice estudia los factores de recepción de la mensaje también. Él estudia cuáles mensajes son por ahí las que más son, no diría consumidas, más son consideradas, o un nivel de persuasión consigue atingir su mayor grado, a partir de considerar qué tipo de mensaje y para quién y cómo lo voy a transmitir. Y por último, el comunicado. Muy bien, feito esta cuestión, en la cual el emisor detenta el poder absoluto del proceso de comunicación, y la vuelvo a decir que atingir siempre un efecto esperado y directo sobre un receptor, porque esa era la gran cuestión de la bulla podérmica. Por eso le quería este modelo. Más la corriente funcionalista o el funcionalismo que yo falaba está básicamente criada por estos tres autores, y Lasswell también forma parte, bastante importante, que nos va a propor. Bueno, el funcionalismo fue creado en 1948, 3 años após de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que va a hacer concentrar el funcionalismo, básicamente, es entender las relaciones que se dan y que se crían entre los individuos, las sociedades y los medios de comunicación
que van a compor o ello de análisis de esta corriente. O sea, no solo van a estudiar los efectos de los medios de comunicación, sino que van a estudiar cuál es la relación existente entre sociedades, medios de comunicación y los individuos. Esa tríade es fundamental para que aconteza el proceso de comunicación de medios de comunicación de masa. Sin individuos no tengo quien dirigir la mensaje. Sin una sociedad organizada, con sus normas y demás, tampoco los individuos en un sistema social de trabajo, de organización económica y política no podrían desenvolverse. Y los medios de comunicación necesitan de ese cuerpo conformado por una grande masa de individuos y una economía sostenible en un tiempo, tu capitalismo especialmente, para poder se desenvolver, facturar, crear lucro y se reproducir. Y el funcionalismo, y bien aquí, por eso falo de que la palabra llave função aquí, de los medios de comunicación, en esa relación individuos-sociedades, van a desenvolver un abordaje global de los medios de comunicación, tendo por conceito base los conceptos de função e influencia social do accionar da mídia, ou seja, da radio, do impreso, do cinema, quadrinhos, de todas esas grandes medios masivos da época, que influencia social tem na sociedade, certo? Agora já não falamos de manipulação, falamos de função e de influência. Então, lo que va a hacer la teoría funcionalista o funcionalismo es analizar básicamente cuáles son los procesos sociales, o sea, como sistema que permiten el manutención o mantenimiento del funcionamiento de una sociedad. Esto que parece un poco complejo de entender, procesos sociales, de sistemas que hayan para mantener el funcionamiento de la sociedad, básicamente la siguiente, pessoal. Pensemos en nuestra realidad, en nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad actual, o podemos pensar históricamente en la historia de la humanidad, en la época de la civilización, lo que fuera, siempre existieron grupos de poder. En nuestra sociedad actual, moderna, contemporánea, existen leyes, existen derechos y obligaciones para el ciudadano, existe toda una base jurídica, existe toda una base jurídica económica, política, legislativa, que define cómo se vive en la sociedad. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Qué es castigado, tanto penalmente como socialmente, a nivel moral y de acción? Eu no puedo salir pelado a la rúa, en el contexto de una sociedad como la nosa, europea. Ahora, si eu estar pelado en una tribu, en una Amazonia indígena, ese sistema social tiene otra concepción de normas, hasta de forma de ver la vida, de encarar la vida. Entonces, lo que les va a interesar estudiar a Lasauer, Merton y Laswell es cómo los medios de comunicación trabajan o operan, en fin de cuentas, no solo informando noticias, sino manteniendo el funcionamiento del sistema capitalista y socialdemócrata, ¿cierto? Cómo reproducimos la sociedad que tenemos. Y esto, mira, pero ¿por qué, profesor, es importante reproducir la sociedad? Lo que se llama conservadorismo. Y porque hay mucha gente en el poder que le interesa reproducir un sistema social que fue criado por el hombre, ¿cierto? Entonces, ahí está la gran disputa de poder. Quien controla la media es una forma
mejor manera de reproducir valores o crear ideas o nuevos valores o reforzarlos o reformularlos, de mantener una estructura de funcionamiento social y por ende cómo funcionan las mentes y los individuos. Básicamente lo que va a tentar el funcionalismo es identificar esa influencia y función social de la media en relación al funcionamiento, manutención de funcionamiento de las sociedades. ¿Para qué? Para garantir una estabilidad social. Ahora, lo que vos tenés que considerar de por qué estos tres autores en ese periodo histórico estaban alineados o estaban concentrados en estudiar esta cuestión. Pensemos que en esa época de posguerra el mundo se había separado a través del famoso muro de Berlín en dos grandes órdenes internacionales, los grandes poderes, que eran el mundo occidental democrático capitalista y al otro lado del muro de Berlín, que va a ser el muro de Berlín, fue creado en el 61, pero ya el mundo después de la Segunda Guerra, la ex Unión Soviética va a dividirse en esa división de los aliados, que territorios quedan por ahí administrados, entre aspas, políticamente, o qué influencia ideológica se va a continuar en los países que fueron, no digo conquistados, sino que fueron derrocado el régimen nazista, que estaba acéfalo, sin poderes locales. Bueno, hubo una gran división, para ir sintetizando. Una parte de Europa ficó democrática capitalista y otra parte quedó del lado más comunista, estalinista, soviético, duro, de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento hubo varios, comienza básicamente, lo llamamos la Guerra Fría, va a dar una secuencia de una serie de tensiones, de ver quién es la potencia económica, militar y modelo social. Va a haber una carrera a ver quién detenta el poder internacional entre la cabeza de Estados Unidos y la Unión Soviética de esa época. Entonces, lo que le interesaba al funcionalismo americano en este caso era cómo mantener la manutención del funcionamiento del capitalismo, esa estabilidad social, sobre todo en los Estados Unidos y en América Latina además, para intentar evitar un avance de las ideas comunistas soviéticas en la región, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Asia. Entonces aquí hay realmente tipo una encomienda del Estado americano en estos pesquisadores de intentar visualizar, identificar cómo a través de la media se puede mantener un sistema de funcionamiento social, una organización social, político, económica y cultural también. Y ahí el tema de crear estabilidad social a través de los medios de comunicación. Entonces, el funcionalismo se va a dedicar, como decía, a estudiar los medios de comunicación y las sociedades. Y para poder explicar la teoría, desenvolver la teoría, Laswell va a hacer una analogía del funcionamiento de los medios masivos de comunicación en las sociedades, tomando como prestadas algunos conceptos de la biología. Entonces, cómo Laswell, Merton y Lassafer van a entender a las sociedades de ese momento. Van a decir que la sociedad es un sistema social que es entendido como un organismo natural, cuyas partes desempeñan funciones de integración y de manutención del sistema. ¿Cierto? Cualquier idea viviendo en democracia inda, eso debe colocarlo, que cualquier idea manifestada o visión política que iba en contra por ahí del modelo de poder, sistema político, económico, capitalista, podía llegar a ser considerado como una desviación por parte
de un grupo o un individuo social que no estaba viviendo para mantener un sistema, pensemos el sistema capitalista actual, sino para modificarlo, y eso es peligroso, ¿no? Intentar modificar un sistema donde tiene gente que controla el poder o define las bases de ese sistema de funcionamiento, lo hayan como peligroso. Entonces, lo que decían los autores es que la función de cada parte, o sea, la sociedad, el individuo, la media, era básicamente mantener el todo y conservar y crear un conjunto de equilibrio en el funcionamiento del sistema. Equilibrio, ¿no? Que haya un sistema que se mantenga equilibrado, en orden, en paz, con progreso. Y decía básicamente Merton, Lasserfeld y Laswell que de estas tres partes, sociedad, individuo y media, precisan se relacionar, trocar informaciones, de forma que haya una suerte de cooperación entre ellas, para recibir denuncias, por ejemplo, por parte de individuos de las sociedades, para poder mantener y conservar esa orden y no haya una contaminación, entre aspas, entre los organismos de la sociedad que componen la sociedad. Organismo de la sociedad es un término que usa Laswell para hablar dos individuos que conforman la sociedad de la época, o no actual, podemos pensar también. Entonces vean cómo tiene que ver así una suerte de detective, cada individuo tiene que ser un poco picar de óleo, que fa su vecino, que fa en su barrio, que si hay algún suspeito, si hay una persona que es exquisita, considerada para la época, que va en contra de los lineamientos básicos de la sociedad. ¿Y qué significa conservar? ¿O qué es ser conservador hoy en día? Básicamente es mantener un modelo cultural social específico. Eso es una cosa que tenemos que entender como comunicadores, que quebrar con esa idea que todo lo tendemos a naturalizar en nuestra vida. Todo hallamos que ya está dado. Por ahí tenemos preguntas, que hay cosas que no nos fallan, por qué funcionan como funcionan, por qué las cosas se dan de tal forma y no de otra, por qué todo está especificado, ¿cierto? ¿Por qué a veces nos sentimos que somos sapo de otro pozo, usando la metáfora? Sentimos que no encajamos en un sistema. No es que no encajamos, es que pensamos distinto. Y lo que yo intentaba hacer este modelo era que las tres partes, media, individuo y sociedades, funcionasen juntas, cooperando, para mantener un modelo o estructura de funcionamiento jurídico, político, económico y de valores y morales sociales. De todo moral también, una palabra llave aquí, mantener una moral. Entonces la comunicación de masa es un elemento, segundo Ellis, fundamental para llegar al individuo de la sociedad, al conjunto de las sociedades, para atingir ese proceso de cohesión, ese proceso de cooperación, ese proceso de conservación y de reproducción del sistema, de valores, ideas, prácticas y moral. Estos conceptos de mantener u orden, la paz y el progreso son conceptos del século XIX que ven básicamente de la concepción que se llamó como o filosofía del positivismo, creada por Augusto Comte en el século XIX, que van a estar en el positivismo. Fue un sistema creado en Francia por el francés Augusto Comte, que nació en el século XVIII, fin del século XVIII y vivió hasta el século XIX, que ese modelo positivista proponía que la base de las sociedades debe estar asentada a partir de la aplicación de la ciencia experimental científica para atingir un fin,
como modelo de excelencia de conocimiento humano, en detrimento de las especulaciones metafísicas, que sería la filosofía, o teológicas, conocimientos religiosos. Entonces, decía Conte, o amor por principio, ese era el lema, a orden por base y el progreso por fin. ¿Sí? Eso que era un ideal, porque es difícil, la sociedad es muy compleja, es difícil mantener un orden, una generalidad. Hoy en día, en nuestro século XXI, la gente fala de valorizar la diversidad cultural, la diversidad sexual, las luchas de género, el feminismo. Entonces, en ese momento, esa concepción de cómo crear una sociedad ordenada, de progreso, de bienestar, básicamente era bien fechada. No había lugar para otras ideas que no fuesen básicamente las ideas morales de la sociedad capitalista, y aplicado la ciencia, aplicaba el sistema capitalista para crear tecnologías, cosa que hoy acontece, para desenvolver el sistema y que el sistema se reproduzca. Una cosa muy curiosa de este legado positivista lo podemos encontrar en la bandera brasilera, que está inscripta ese lema de Augusto Conte, orden y progreso, en el globo azul, la bandera. La bandera brasilera, si no sé si se dieron cuenta antes, tiene ese lema que proviene de esa filosofía del positivismo criada por Augusto Conte en el siglo XIX. Que orden y progreso serían los conceptos que tienen que ser aplicados a rajatabla para garantir el progreso de la sociedad, el bienestar de la sociedad y la orden de la sociedad, donde no hay espacio para divergencias, para conflictos. Segundo Ellis, los conflictos y divergencias no permiten el progreso y la vida en paz de una población. Entonces, Laswell va a definir tres funciones de los medios de comunicación en masa en las sociedades, y ellos son: la primera función de la media en la sociedad sería el de vigilancia informativa, una función básicamente de informar y de funcionar de alarme. Básicamente esta función de vigilancia es que la media, a través de los contenidos de la media revela todo lo que podría amenazar o afectar el sistema de valores cultural vigente de una determinada comunidad de sociedad. O sea, la media tiene la función de alertar a la población, como alarmar y vigilar cualquier comportamiento antimoral para la época. Pensemos en la década del 50 del século pasado, que un casal gay va de la mano por la rúa o en espacios públicos o se dé un beso, era considerado en ese contexto una función totalmente amenazadora y antimoral en ese contexto. Entonces la media local o que fuera iba seguramente a hacer una materia criticando y llamando a las autoridades públicas que castiguen a esos individuos con ese comportamiento. Aliás, la homosexualidad en esa época era un tema tabú dentro de la familia, dentro del mundo del trabajo, del ejército, del campo esportivo, la cultura, donde ser homosexual abiertamente era un estigma para muchas personas. Bueno, en el contexto actual la gente progresó mucho en ese sentido, hasta el día de hoy, con el tema también de cuestión de raza, como los movimientos que estamos teniendo hoy en día, las vidas negras importan, más con este caso último del asesinato, del espancamiento de un ciudadano negro en Porto Alegre en un supermercado,
cómo todo eso generó una onda de repudio que viene ya a nivel internacional. Hoy en el siglo XXI se puede matar ya, básicamente hay que algunos valores que eran del siglo XIX o del siglo XX, como segregación, racismo, es inconcebible en nuestro sistema social actual, por más que mucha gente ainda defenda esa postura. Mas vean cómo la media sigue teniendo una función de vigilancia. Por ejemplo, cuando fala de que un grupo de jóvenes está fumando maconha en una plaza, no sé, que las ropas, que las vestimentas, que las actitudes, que las acciones irían en contra de la sociedad. Aquí en Frederico, por ejemplo, gran parte de la media local es propiedad de la Iglesia Católica, del Consorcio de Luz y Alegría. Entonces, cualquier materia que no vos podés hacer como jornalista si trabajas en el Consorcio de Luz y Alegría, no vos podés hacer una materia sobre el aborto, por ejemplo, a favor o en contra, o esa discusión. ¿Por qué? Porque el medio tiene una línea editorial. Entonces, eso es muy importante. Cada medio tiene su línea ideológica editorial que va a hacer con que, en este caso, cualquier amenaza que afecte al sistema de valores vigente se va a opor. Y ten eso, lo que decía anteriormente, la función de segundo Laswell de la media es una función moralizante en el individuo y la sociedad, por el desvío de conductas socialmente aceptas. Por otro lado, otra función de vigilancia de la media es controlar cualquier tipo de tensión social, o sea, silenciar las voces o los movimientos sociales que estén pro aborto o pro, en esa época pensemos feminismo, pensemos que el voto femenino en Brasil, en Latinoamérica va a demorar bastante, había movimientos feministas ya en esa época, so que para la media no era bon difundir esos grupos, esas ideas, porque podría provocar tensiones sociales y desvío de conductas y de sistema, de funcionamiento del sistema. Entonces, ¿qué hacía la media? Noticiar acontecimientos de moda, de moral y de las buenas costumbres. Algo semejante a lo que parece el lema del actual Poder Ejecutivo en Latino Brasil, que serían los detentores de la moralidad y la gente educada. Es una discusión política y que la media no está de costas para esa discusión. Pensemos que hoy en día en Brasil gran parte de multimedia forman parte de las iglesias pentecostales, y bueno, también tiene una línea editorial sobre ciertos asuntos y va a defender sus posturas, sus ideologías. Entonces vemos cómo la media, sea a través de internet, a través de radio, TV, tiene una función de vigilancia. Otra función de la media en la sociedad de segundo Laswell es la función de articulación o de integración. La media, como sabemos, es un canal que fa circular información que la sociedad, y la sociedad, ahí está la cuestión de trabajar conjuntamente, coordinadamente, como falaba antes, que la sociedad trabaja en conjunto con la media para mantener la orden social, pudiéndose unir até mesmo para excluir a aquellas personas que no compartían la misma idea. Entonces esto estaba pensado, pessoal, en el contexto de Laswell en ese periodo histórico, justamente porque hubo una casa de grulla de comunistas dentro de Estados Unidos, sobre todo a nivel, había las llamadas listas negras, que el FBI y Joseph Hauer, el director creador del FBI en Estados Unidos, va a tener esa política bien acérrima de ir atrás de personalidades que segundo ellos acusaban de comunistas, y tenían que ser expulsos. Entonces lo que hacía por ahí la media solicitaba es que si vos ve algún sospeito, un vecino, un conocido, que denuncie, algo terrible,
Más en esa época, para garantir la orden social y la manutención de un sistema moral y político, cultural y económico, la media trabajaba de esa forma. La sociedad debía trabajar para mantener la orden y había que excluir los que pensaban diferentes o eran extraños para lo que era la moral dominante. En ese contexto, claro, la media va a tener un papel fundamental también en transmitir lo que se llama una herencia social, educativa, más que más era una herencia bastante recortada, porque no era transmitir la diversidad cultural riquísima que tenemos en Brasil y Latinoamérica. Básicamente era transmitir las normas morales de un determinado grupo, en un determinado momento, y edificaba por fuera lo que no era considerado moral por ese grupo. Entonces, lo que los medios de comunicación tenían como función, según Laswell, era garantir la continuidad del sistema a través de la transmisión de conocimientos y valores de una generación para otra. Si la gente analiza, aquí no tenía más cómo eran las publicidades de la época para crianzas, iríamos a encontrar que, o la biografía en las escuelas, era que, por ejemplo, Joana es una menina boa porque Joana tiene que lavar, tiene que cocinar, tiene que pasar la ropa, tiene que costurar, y toda esa serie de valores de esa época, que hoy en día es ridículo para nuestro sistema, más tiene gente que ainda quiere y es nostálgico de esa condición, como dice nuestra ministra de la mujer aquí en Brasil, las meninas de rosa y los meninos de azul, ¿no? Bueno, era una forma de garantir y hasta de corregir un sistema que para el actual gobierno había entrado en una fase con los gobiernos anteriores supuestamente. Estoy repitiendo lo que el gobierno opina, ¿está? Considera como desviaciones. Entonces, los medios de comunicación deben garantir la continuidad del sistema, transmitiendo valores y conocimientos. Básicamente sería, en este contexto, que cada uno desempeñe una función que le ocupa, por clase social, que si es pobre no puede estudiar, que solamente las personas de clase media o ricas pueden estudiar en ese contexto, o ser lideranzas políticas, quién va a hacer determinadas tareas, quién otras tareas, cómo era el papel de la mujer, cómo deben ser las crianzas, cómo deben ser los adultos, qué era un buen ciudadano para considerado para la época, etcétera, etcétera, etcétera. Después Laza y Ferimerto van a presentar otra función que son la atribución de estatus, que van a decir, bueno, que quién gana y quién va a ser líder en la sociedad, quién va a tener esa función de mantener cohesionada la sociedad, estable. Bueno, la media va a definir quiénes son los líderes y jerarquías, quién tiene prestigio en la sociedad a través de aparecer o ser enunciados o citados en la media. Entonces, que Evo aparece en la media otorga estatus para aquel que aparece en los medios de comunicación. Eso sigue siendo hasta hoy en día muy importante. Por el fato, un ciudadano de aparecer en la media ya es considerado de relevancia, hasta se le pide autógrafo por ahí. Entonces, la media utiliza las fuentes oficiales, supuestamente personas prominentes en propaganda para impor lo que sería ideal de belleza, bonito, legal o medieval. Esta otra función sería de normas sociales, de normatización, que es muy parecida a lo que ya falé anterior, y también Laza y Ferimerto van a hablar de la única efecto o disfunción narcotizante, que la media dice va a tender a convertir la participación activa en conocimiento pasivo, y que muchas veces la media tiene una función de distracción
a partir de determinados conteúdos televisivos o de propaganda, que va a dejar a la sociedad menos atenta a lo que pasa a su alrededor. Por eso narcotizante, porque la sociedad ficaría literalmente chapada por los consumos mediáticos que faz. Y también en ese contexto, si hay que reproducir el sistema, los autores van a considerar la incidencia de los medios en lo que llamamos cultura, donde había una cierta preocupación. Por ahí estaba emergiendo esa cultura de masa, masiva de personas, y había que crear un tipo de entretenimiento popular pela media que gana más espacio en la sociedad. Entonces, el Estado, el poder político y económico, se dio cuenta rápidamente que utilizando los medios de comunicación puede vigiar y hasta controlar sutilmente, no ya manipulando descaradamente como los regímenes totalitarios, sino que sutilmente puede manipular y controlar la sociedad. Entonces los medios de comunicación definen normas, quién es líder, quién acata las órdenes, sociabilizan valores e indican comportamientos desviados. Para finalizar, pessoal, la función de la media, el funcionalismo, va a redimensionar la capacidad de atención indiscriminada, que la media tiene esa capacidad de persuadir al público, de cómo no preciso castigarlo por la fuerza, persuadiendo por las boas, eu posso reproducir el sistema. Entonces el funcionalismo, y por más que parezca contradictorio porque Laswell está participando aquí y él fue el que creó la teoría de hipodérmica, esto demuestra que las personas, a medida que van evoluyendo, van desenvolviendo, van mudando también sus ideas, y en el caso de Laswell se va a dar cuenta que la media no puede funcionar solamente como un proceso meramente manipulador de la sociedad, sino que es necesario mejor persuadir para atingir un objetivo político o social. Entonces la media o los medios de comunicación, según el funcionalismo, pasa a ser comprendido como un proceso donde hay influencia recíproca. No son los medios los más importantes como una web hipodérmica, sino que la sociedad cumple una función, o individuo cumple una función y la media también cumple complementariamente una función que es condicionada por las realidades de diferentes grupos sociales que están luchando para obtener el poder, mantener el poder también que él conquista.